para que podamos nuevamente situarnos en el lugar donde estamos, para situarnos en este compartir. ¿Se ve, chiquillo? Me gusta tenerlo así porque así los puedo mirar. ¿Se ve el PPT? Sí, profe, se ve. Ya, perfecto. Entonces, nosotros estamos ya casi terminando la segunda unidad. Se supone que terminamos la próxima semana. Entonces, yo le subí, que se los voy a activar, terminando la clase se los voy a activar. Yo le subí este PPT y le subí un texto que lo editó y lo publicó la Subdirección de Investigación del Servicio Nacional del Patrimonio, que hay un investigador muy importante que es Luis Alegría, que yo lo conozco hace muchos años, nos conocimos justamente en estos periplos de la antropología, del patrimonio, de la historia, y es un texto que se llama Patrimonios Emergentes en Chile Contemporáneo. Y lo interesante de este texto es que empieza a contarnos un poco que todas las concepciones que nosotros hemos visto en el patrimonio son algunas o son más de las que hoy día nosotros tenemos que reconocer. Y es muy interesante porque el libro tiene varios capítulos que está escrito por distintos profesionales. Está Patrimonio, Género, Memoria y Ciudad, Diagnóstico Histórico de un Patrimonio Arquitectónico, Amanecer del Patrimonio Industrial, los cementerios como patrimonio, aproximaciones al patrimonio rural desde un enfoque territorial, paisajes culturales agrarios e identidades, de la monumentalidad a la valorización del patrimonio cotidiano paisaje, poéticas del paisaje. Y la segunda es, parte de eso se llama innovación metodológica y nueva estrategia de gestión patrimonial, que eso lo vamos a ver en la tercera unidad, donde ahí nos vamos a meter en lo que es gestión de patrimonio. Pero lo interesante de este libro es que si ustedes lo revisan, la primera parte, yo no les puse como páginas para revisar, pero sí les puede servir mucho para el trabajo que tienen que hacer en esta segunda unidad, porque justamente se supone que en la semana 13 a ustedes les tengo que entregar el trabajo. Se los voy a entregar hoy día porque quiero que aprovechen el Día del Patrimonio, quiero que aprovechen esta fecha para enamorarse del patrimonio y vibrar con el patrimonio como yo lo hago y trato de transmitírselo a ustedes durante las clases. Entonces, desde ese punto de vista, este pequeño repaso que vamos a hacer es que nosotros hemos ido concibiendo el patrimonio, bueno, primero hicimos esta distinción entre lo material y lo inmaterial, ¿cierto? Tenemos el patrimonio natural, el patrimonio, sí, sí estoy grabando, Pablo. Eh, y tenemos el patrimonio mueble, el que se puede transportar, y tenemos el patrimonio inmueble, que son los edificios y los lugares que no se pueden trasladar de un lugar a otro, ¿cierto? ¿Qué es lo importante que nosotros hemos trabajado? Es qué entendemos por el patrimonio. Finalmente, pasamos de un concepto relacionado con la monumentalidad hacia comprender el patrimonio desde las prácticas y las expresiones de la identidad de una comunidad, ¿cierto? No, que abarca tanto objetos materiales como elementos inmateriales de la expresión del ser humano, y también que el patrimonio implica la transmisión de valores simbólicos, estéticos y sociales. ¿Y por qué estos elementos? Porque en general cuando después uno hace una declaratoria o valoriza el patrimonio, uno está definiendo sobre los valores del patrimonio. Entonces uno dice cuál es el valor histórico de un edificio, que es antiguo, que representa una época, que vivió un personaje, ¿cierto? Que corresponde a un periodo de la arquitectura, por ejemplo, o lo construyó un arquitecto. Importante, perdón. Es que todavía no se me pasa mi resfrío. Llevo como 2 semanas. Un segundo.
Estéticos se refiere también a todos los temas relacionados con una influencia, si es gótico, neogótico, si es art déco, o sea, a las corrientes estéticas de la historia del arte, ya sea europea o americana, en relación a una construcción, a una edificación o a un estilo, ¿ya? Y los valores sociales en cómo las comunidades reconocen ese patrimonio y el significado que tiene para eso. Y tal como lo dice la UNESCO en el año 2005, el patrimonio cultural, por lo tanto, es un producto y un proceso que suministra recursos heredados del pasado y transmitidos al futuro. Y en esta como especie de clasificación, empezamos a unirlo un poco a lo que es el patrimonio natural, porque en esta concepción que nosotros teníamos del patrimonio cultural, donde estamos hablando de una construcción del ser humano, quedaba un poquito afuera lo que era el patrimonio natural. Y dentro de esta concepción conservadora, podríamos decirlo de alguna manera, el patrimonio natural queda un poco afuera porque se relaciona justamente con aquellos elementos del entorno relacionados con los parques, con los ecosistemas y los geositios, o sea, como todos aquellos elementos que el hombre o el ser humano, mejor dicho, perdón, no lo ha intervenido. Sin embargo, cuando nosotros hablamos justamente del patrimonio material, eh, lo estamos expresando a través de elementos materiales que son observables, ¿cierto? Y que obedecían a estos valores históricos que nosotros estábamos mencionando. Y cuando nosotros hablamos de esta definición, como dice Choi, dice el patrimonio material, o sea, el patrimonio cultural, es la huella visible de la historia humana. O sea, es lo que nosotros hemos ido dejando a través del tiempo, ¿cierto? Y esto implica que lo tenemos que conservar, que lo tenemos que cuidar y que puede tener un uso social. Y que en este ejemplo tenemos las iglesias coloniales, por ejemplo, tenemos las colecciones, los museos, los ferrocarriles. La pregunta es, ¿qué pasa? Entonces, ¿cómo podríamos definir en este sentido el patrimonio inmaterial? A mí me gusta mucho esto que dice la UNESCO, que dice que el patrimonio inmaterial es el alma viva de las culturas y como dice acá, es la manifestación de la identidad, la memoria y permite la continuidad de la cultura. Entonces tenemos el patrimonio material como una huella, el patrimonio inmaterial como el alma viva y el patrimonio mueble e inmueble podríamos decir, por lo tanto, que encierra una historia y encierra también una representación colectiva de lo que hemos sido como sociedad. Sin embargo, ¿cómo podríamos definir en esto el patrimonio natural? Y a mí me gusta mucho lo que dice, aquí hay un error, que esto no me di cuenta y que lo tengo que borrar. ¿Cómo definirían ustedes si el patrimonio material es la huella del ser humano en la historia y el patrimonio inmaterial es el alma viva y el patrimonio inmueble encierra una historia colectiva? ¿Cómo podríamos definir el patrimonio natural desde este punto de vista? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué podríamos decir del patrimonio en esta línea como de análisis que estamos haciendo? Profe, ¿podría repetir lo que dijo anteriormente sobre el resumen del patrimonio eh, material, de inmueble, para hacer como un análisis? Ya. Si dijimos que el patrimonio material era la huella del ser humano en la historia, el patrimonio inmaterial es el alma de la cultura y de la memoria de las sociedades, y el patrimonio inmueble es esa huella, esa construcción social que tenemos sobre nuestra sociedad. ¿Qué podría ser el patrimonio natural? ¿Qué creen ustedes? Porque lo que tienen en común todo el otro patrimonio que hemos mencionado es que es construido por el ser humano. Eso yo iba como a comentar, de que el patrimonio natural está antes del ser humano.
Siento que, como el primero decía que era la huella del ser humano, en este caso no existe el ser humano, sino que ya estaba antes del ser humano. Entonces, si bien también se podría considerar que también es construido y elegido por el ser humano, eh, porque se consensúa ciertos patrimonios naturales, es la base. A partir de este análisis es lo que está antes. Sí, 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 es que me parece súper bien. ¿Qué más tiene que decir? Alguno podría dar alguna reflexión quizás un poco religiosa. De lo que significa el patrimonio natural, por ejemplo. ¿Cómo creen ustedes que lo define, o qué podría decir la UNESCO sobre el patrimonio natural? ¿Alguien lo podría googlear mientras tanto? Podríamos decir desde este punto de vista que, como decíamos, el ser humano no interviene en esta concepción de este patrimonio. Podríamos decir que sí, porque justamente, como decía su compañero, el patrimonio son formaciones y, como dice acá, son espacios y elementos naturales que tienen un valor excepcional para la humanidad, en que no hay casi intervención del ser humano, que incluye la flora, el paisaje, las formaciones geológicas, los ecosistemas, y que tiene que haber un equilibrio perfecto entre la biodiversidad y el equilibrio ambiental, porque obviamente si no tenemos planeta no podemos vivir. Pero aquí hay algo que a mí, y que hoy día se está entendiendo por esta relación un poco que nosotros tenemos con la naturaleza, que finalmente el patrimonio natural eh, por sí solo no podría conservarse. Hay unas historias, hay unas teorías relacionadas con el poshumanismo, por ejemplo, a través de lo que dice Chakrabarti, que dice que nosotros tenemos una relación estrecha con la naturaleza, porque si bien es cierto, la naturaleza nos necesita a nosotros para poder conservarla, porque de acuerdo a todos los desastres naturales y todos los fenómenos de la naturaleza, puede que tampoco exista por sí sola. Entonces aquí se empieza a establecer una relación entre el ser humano y el patrimonio natural que da origen a algo que se llama el paisaje cultural, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos de este paisaje cultural, hablamos, les voy a dar un ejemplo para que lo puedan entender. Hay un proyecto que yo no sé si en algún momento se trató de hacer, que era declarar patrimonio eh, los cielos que están alrededor de los observatorios astronómicos. Era Paranal, Antofagasta, La Serena. ¿Y por qué? Porque justamente a partir de la contaminación lumínica de las ciudades, se estaba perdiendo un poco como esta característica que tiene estos cielos que son limpios, que permiten la observación astronómica y permiten que Chile se constituya como uno de los principales lugares para realizar investigación astronómica. Pero ¿qué pasa con nuestra legislación? ¿Se acuerdan qué decía la ley 21? Se los voy a leer porque me lo sé de memoria. Ustedes me van a decir qué pasa ahí. Eh, La ley de monumentos nacionales, que es la única ley que existe en Patrimonio de Chile, dice, son monumentos nacionales los monumentos históricos, los monumentos públicos, los monumentos arqueológicos, los monumentos paleontológicos y los santuarios de la naturaleza. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con estos cielos? ¿Lo podríamos proteger bajo la legislación nacional? Por la definición que acabo de decir, no. No. Ese es uno de los grandes problemas que tiene nuestra ley. ¿Por qué? Porque justamente el concepto de patrimonio y y por eso el libro se llama Patrimonios Emergentes. Nos encontramos con nuevos patrimonios que no están en nuestra legislación y no sabemos cómo protegerlos, pero como dicen por ahí, ojalá que no haya un estudiante de derecho, pero como dicen por ahí, se crea la ley y se hace la trampa,
porque de alguna manera, así como no tenemos legislación para proteger el patrimonio inmaterial, igual se ha ido protegiendo a través de los objetos. Entonces, existen otros elementos, otros patrimonios que han ido emergiendo por esta necesidad colectiva de poder conservar y de poder guardar en nuestra memoria aquellos elementos que son importantes para la sociedad y para la cultura. Uno de ellos es el patrimonio industrial. Aunque ustedes no lo crean, Chile sí fue un país que se dedicó mucho a la manufactura. Tenemos Bellavista Oveja Tomé, tenemos hay bastante centrales hidroeléctricas pequeñitas, por ejemplo, en el sur de Chile, que están abandonadas. Tenemos fábricas de cervecería. Tenemos, por ejemplo, en el sector de Maipú Cerrillo, el cordón industrial Cerrillos, porque justamente en los años 40, cuando se crea la Corfo, empieza a potencializarse a Chile como un país productor. Entonces, como no había territorio en Santiago, se va a Maipú, es como decir ya, queda como en Curacaví, queda muy lejos del centro de la ciudad, y se van creando industrias, Goodyear, CTI, Pizarreño, pero como era como tan lejos las industrias, eh, se crea un proyecto entre la Corfo, el Ministerio de Vivienda y los trabajadores, que se crea la industria y se construyen las casas. Entonces nace la Villa SIC, la Villa Goodyear, la Pizarreño, la Indusleve. En el fondo, era un modelo de vivienda y de trabajo propio que tuvo Chile en los años 50. Y también eso después se reproduce hacia otros lados, lo mismo que los barrios de los ferrocarrileros. Cuando se crean, por ejemplo, las estaciones de trenes, se crean casas o villas, por ejemplo, relacionadas con los trabajadores del ferrocarril. En el sector de Matucana, por ejemplo, hay unas casas preciosas, preciosas relacionadas con los trabajadores. Pero este patrimonio no se dice que es un patrimonio emergente porque recién hace 10 años, 15 años lo estamos investigando. También está el patrimonio científico y el patrimonio tecnológico, eh, que aquí, como les dije yo, está el cielo de los centros astronómicos, pero por ejemplo la Universidad de Chile, la Universidad Católica, que son universidades muy, muy antiguas, tienen laboratorios, por ejemplo, de estudio de los años 1800, y estas son universidades muy, muy antiguas, y de hecho la Universidad de Chile tiene un museo de anatomía muy bonito, y que si lo pueden ir a ver, vayan a verlo. Está la Sociedad Científica de Chile, está el Museo Mineral, está el Museo de la Cercena Geomín, que son esos antiguos gabinetes con los que estudiaban los antepasados nuestros. También está el patrimonio sonoro y el patrimonio audiovisual, donde se guardan eh, los archivos orales, las grabaciones. Consideremos que la televisión propiamente tal nace en los años 60, entonces en términos patrimoniales es reciente, entonces se empiezan a guardar esas grabaciones. Canal 13, por ejemplo, tiene un gran archivo, el Mercurio tiene un gran archivo, pero también hay otros tipos de patrimonio. Está, yo no sé si ubican, el Museo del Sonido, que está en el barrio Yungay. Está la Cineteca Nacional, que está en el Palacio Cultural Moneda abajo, que se va guardando como todo el patrimonio cinematográfico, y en la página Onda Media, por ejemplo, tiene muchas de estas, hace como ciclos de cine que son gratis y que ustedes pueden ir viendo grabaciones de películas chilenas para justamente difundir el patrimonio audiovisual. También tenemos el patrimonio digital, que lo vimos en la clase pasada, que se relaciona con toda esta necesidad de digitalizar y de guardar para el futuro este patrimonio que de alguna manera se puede perder si nosotros no lo conservamos, no tenemos un registro de él. Y que, por ejemplo, gracias a eso se puede tener mucho más control sobre el tráfico ilícito de bienes culturales, como lo vimos en la clase pasada. En definitiva, por lo tanto, cuando nosotros hablamos de patrimonios emergentes, estamos dándole una mirada multidimensional al patrimonio que une tanto lo material con lo inmaterial, lo natural con lo cultural. Y creo que esto es muy importante porque hay una interdependencia entre lo uno y lo otro. No,
si bien es cierto, el patrimonio natural es el que permite o el que sustenta la vida del ser humano en la Tierra, hoy día se concibe que sin la participación del ser humano, tampoco la naturaleza por sí sola quizás podría sustentarse a sí misma. Su análisis también permite comprender la riqueza y la diversidad de la experiencia humana con el entorno y con su entorno diverso, ya sea en lo colectivo, en lo comunitario, eh, y también de manera como individual. También cada dimensión requiere estrategias específicas de gestión y participación. Por lo tanto, como dice la UNESCO, preservar este patrimonio es preservar la posibilidad de ser diversos. ¿Ya? Entonces, con esto como que vamos cerrando eh, la concepción del patrimonio, más bien, no sé si mixta será la palabra, pero sí concebir el patrimonio ya no solamente de los 4 o de los 5 elementos que estábamos acostumbrados a revisar y lo vimos desde el principio. ¿Ya? Entonces ahora nos vamos a ir como a la clase de hoy día. Se me está acabando el mouse. Entonces, la idea con esto es que un poco reflexionemos y ¿se ve verdad? Es que partamos reflexionando justamente sobre el patrimonio natural. Y me gustaría hacerle la siguiente pregunta. Eh, ¿Qué pasaría, por ejemplo, con una comunidad si desaparece su entorno natural? ¿Qué creen ustedes? Les voy a dar un ejemplo que está sucediendo ahora. Eh, si eh, con la instalación de los data centers. El otro día escuché a una bióloga que decía los humedales son el pulmón de la Tierra y son importantes para la existencia del ser humano, que permiten la vida, ¿cierto? La vida de los pájaros y las napas subterráneas que produzcan agua. ¿Alguien conoce lo que está pasando en la comuna de Quilicura, donde se están instalando la mayoría de los data centers? Pablo. Sí, o sea, justamente ese ejemplo es un gran ejemplo que usted cita, profesora, porque estos data centers consumen mucha agua y creo que lanzan mucho vapor y contaminan y bueno, es una clara evidencia de que cómo está toda esta inteligencia artificial que nosotros usamos día a día y todo el internet a lo mejor también, yo sé que es más que nada los Perdón. motores y todo esto que Sí, ocupan la inteligencia para, artificial, claro, todo el uso de agua. enfriar los data centers, para eso se usa. Exacto, exacto. Bueno, se ve afectada directamente la calidad de vida de esa gente que vive en el sector norte de Santiago y y también eh, se ve afectada la calidad de vida de cualquier otra comunidad. eh, por ejemplo, los proyectos mineros. El otro día estaba leyendo que igual parece que hay una posibilidad de que se abriera el proyecto Dominga, pero también habían unos elementos jurídicos que daban a entender que había una clara conspiración para que ese proyecto realmente funcionara, pero con con una mano negra, ¿no? Y así muchas cosas que van afectando el entorno humano, proyectos mineros, proyectos forestales también en el sur, que afectan la calidad de vida y también yo creo que pasando eso, también el contexto humano también se va afectando porque las comunidades, las ciudades se deben a a su patrimonio natural. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, en Ñuñoa, cuando yo vivía en los años 90, 80, yo tenía la cordillera desde mi ventana y veía, por ejemplo, cómo salía la luna, una cosa muy poética, muy hermosa, en los días de verano, cómo se veían las rocas de de la cordillera, cómo brillaban. Y ahora yo voy
por ejemplo, en Ñuñoa de visita a torturarme, yo creo, y veo que la cordillera no se ve Por por el las edificio. torres. Claro, Sí. entonces es una cosa Bueno, muy, muy, muy bueno, terrible. es que ahí está el concepto de paisaje, po. Porque en el fondo nosotros ¿qué hacemos? O protegemos el edificio o protegemos la naturaleza, pero no tenemos incorporado el concepto de paisaje. ¿Por qué? Y un poco haciendo alusión a este ejemplo que yo les daba de los observatorios astronómicos, se quería proteger el cielo justamente porque las ciudades estaban creciendo y iban a empezar a contaminar el cielo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, protegiéramos o la cordillera o la vista hacia la cordillera, a lo mejor las construcciones, a lo mejor todos van a decir, ay, pero es que esto es muy quisquilloso, y que esto es como demasiado rebuscado. A lo mejor si nosotros quisiéramos patrimonializar nuestra cordillera, por ejemplo, nosotros construiríamos las vistas hacia cierto sentido. Y de hecho, por ejemplo, las comunidades indígenas sí lo hacen. El Licantantay, por ejemplo, la puerta tiene que estar orientada hacia la cordillera porque cuando yo salgo en la mañana tengo que ver el sol, si no me equivoco, Claudia. Entonces, nosotros, si bien es cierto, concebimos el patrimonio, pero ahí es donde está el error de concebirlo de manera separada entre esta relación entre el ser humano con la naturaleza. Y por eso se llama patrimonio emergente, porque la idea es que nosotros, como dice acá, trabajemos con estos conceptos claves que tienen. Cuando hablamos de paisaje natural o hablamos del entorno, y el entorno no solamente es lo construido o el entorno o lo natural, sino que lo componen ambas cosas. Y nosotros sí como personas, como seres humanos, como profesionales, podemos incidir en esta conservación. Eh, yo me acuerdo que una vez trabajé en un proyecto en que, por ejemplo, para los arquitectos cuando diseñan, los buenos arquitectos, así como es Miriam Radi, que ahora ganó el Pritzker, que es como el premio Nobel de Arquitectura, él, por ejemplo, construía, todos sus proyectos eran respetando la naturaleza, respetando el sentido del viento, respetando el sentido del soleamiento, de la entrada del sol, de la entrada de la luz, de los vientos, de las aguas. Y claro, a lo mejor en la arquitectura más bien comercial o la habitacional, esos proyectos pueden ser muy caros, pero sí se pueden hacer grandes proyectos si nosotros tenemos esta armonía o tratamos de mantener esta armonía y este respeto por el entorno. Eh, y tan, y, perdón, así como que me dan ganas de hablar, ¿Cuál es el condominio de La tal, Victoria? es de tal manera ¿Cómo? esta ¿Cuál es el relación, condominio La por ejemplo, Victoria? Sí, que existe no, entre el entorno, que esa es la existe histeria. esta relación entre el entorno y la naturaleza, es que, por ejemplo, si yo les digo, eh, es cerámica de Pomaire o greda de Pomaire, ustedes lo comprenden, ¿cierto? Ustedes, Sí, del sector de sí, Pomaire. ¿cierto? Pero ¿qué significa que la greda sea de Pomaire? Significa que es un lugar que está al noroeste, camino a la playa, camino a San Antonio, que en ese lugar específicamente se da una greda que es de un color amarillo, que es de un color naranjo, ¿cierto? Que solo se da en ese lugar y que permite la subsistencia de muchas familias y es un lugar de tradiciones, es un lugar donde hay turismo, es un lugar donde se van transmitiendo, ¿cierto? Las tradiciones, donde se van, donde se van heredando las formas de hacer las figuritas, por ejemplo, de ahí salió el chancho, este chancho, de chancho que uno, Monedero, como como la monedero, alcancía. ¿cierto? Como la alcancía, Alcancía. Mm. y yo no sabe quién es. Y si yo les digo, por Y, y- ejemplo, ¿Mm? y tiene un valor también con el cuidado del trabajo de artesano. Por eso también Exacto, en Pomaire hace tiempo salió una noticia que se había instalado un mall chino vendiendo también figuras de greda a un menor precio, pero en desmedro del trabajo que también tenían los artesanos y la misma identidad que tiene la zona. exacto. Es muy buen ejemplo, porque justamente me hizo spoiler, Cristian.
Pero ¿por qué es importante lo que está mencionando? Porque cuando uno dice Chanchito de Greda de Pomaire, uno alude no solamente a ese lugar, sino que también al territorio, a la cerámica, a las familias, al color, ¿cierto? Entonces, no es el objeto por el objeto, como venden los chinos que lo venden a grande y no tiene identidad y las formas son casi perfectas. Y por lo que nosotros hemos leído, por ejemplo, eso no prosperó, esas ventas estas ventas, porque en el fondo son objetos que, entre comillas, como que no tienen alma. Si yo les digo, por ejemplo, cerámica de Quinchamalí, también alude a o los ponchos o los ponchos, a ver, ¿cómo se llaman los ponchos de la séptima región? O las chupallas de no sé qué lugar. Ayúdenme, chiquillos, ustedes que para los que viven en otros lados. Eh, la chupalla de Pita, el poncho, Los ponchos de Doñihue. los O el ponchos de mimbre, Doñihue, mimbre los de mimbres, Chimbarongo. los mimbres de Chimbarongo. ¿Se dan cuenta cómo yo los objetos los relaciono no solamente con una mano de obra, con una tradición, sino también con un espacio geográfico? ¿De dónde viene el mimbre? De la naturaleza, ¿cierto? Willy. De la naturaleza. ¿De dónde viene la cerámica? De la tierra, de Quinchamalí, de Pomaire. ¿De dónde viene la lana, el poncho de los animales? Entonces, se dan cuenta que no es esta concepción que nosotros teníamos al principio del patrimonio natural, era como una cosa separada del ser humano, y con esto nosotros nos damos cuenta que justamente es una relación de muy alta interdependencia. Entonces la pregunta que les voy a hacer una vez que veamos el video, que les voy a mostrar ahora, es un video bien bonito, déjenme ponérselos en YouTube para que lo podamos revisar. Espérenme que les voy a compartir. Les voy a compartir ahora A veces tengo que sacarle el audífono a mí. Patrimonio Natural de Chile. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esta trata de establecer la paz mediante la cooperación internacional en materias de educación, ciencia y cultura. Los programas de la UNESCO contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos en el Programa 2030, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015. Desde esta organización se definen los patrimonios tanto culturales como naturales más representativos a nivel mundial. La UNESCO define las denominaciones de reserva de la biosfera en el ámbito de patrimonio natural, aportando a la conservación de ecosistemas únicos y representativos de diferentes zonas del mundo. El patrimonio natural es aquel formado por la naturaleza. Estos monumentos naturales son erguidos por las formaciones físicas y biológicas propias de la naturaleza. El patrimonio natural es considerado uno de los más atractivos y representativos, ya que en su proceso de formación el hombre no ha sido el ejecutor del mismo. Este patrimonio lo constituyen las reservas de la biosfera, los monumentos naturales, santuarios, parques nacionales, es decir, la flora y la fauna de un territorio determinado. La máxima declaración mundial de Reserva Mundial de la Biosfera provienen de las postulaciones de los gobiernos a la UNESCO a través del programa Hombre y Biosfera. Es un programa científico intergubernamental destinado a establecer una base científica con el objetivo de mejorar la relación entre los seres humanos y medio ambiente. En Chile existen 10 áreas declaradas Reserva de la Biosfera, preservando los ecosistemas más representativos de nuestro territorio. Reservas de la biosfera por macrozona y de norte a sur son las siguientes: Lauca, Bosque Fray Jorge, La Campana Peñuelas, Archipiélago Juan Fernández,
Corredor biológico Nevados de Chillán, Laguna del Laja. Las Araucarias, bosques templados y lluviosos de los Andes australes. Laguna San Rafael, Torres del Paine y Cabo de Hornos. Entonces, la pregunta que, volviendo a nuestro PPT, de los casos que aparecen en Chile, ¿se acuerdan de las declaratorias que nosotros hemos estado viendo y que vimos en relación a esto? ¿Ustedes creen que están reconocidas esto como patrimonio dentro de la ley 17.288? ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando yo les decía, de alguna manera, cuando se hace la ley, se hace la trampa, nosotros no tenemos clasificación para este patrimonio dentro de nuestra legislación, se habla de santuario de la naturaleza. Entonces, cuando Chile postula a la UNESCO, porque lo hace Chile, así como el patrimonio mundial lo postula Chile, de alguna manera nosotros tuvimos que darle una categoría para poder, poder protegerlo. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la página del Consejo Monumentos Nacionales, Laguna San Rafael es monumento histórico. Me dicen, las Lagunas San Rafael no es un monumento histórico nacional. Sin embargo, es reserva de la biosfera. Y ahí nosotros nos vamos a lo obsoleta que está nuestra ley. Porque si bien es cierto, es patrimonio, ¿cierto? O es, ¿cómo dice acá? Es reserva mundial de la biosfera, no es monumento histórico nacional. Entonces ahí uno dice, bueno, esta ley que nosotros tenemos es bastante obsoleta, no protege nuestro patrimonio. Entonces cuando a veces dicen, en realidad, y esto es muy importante que lo veamos, porque por ejemplo cuando hay estos grandes proyectos, como decíamos, del data center, no hay una ley que proteja estos lugares, como paisajes, como lugares donde hay, por ejemplo, si, ¿cuánto se llama? Las loceras de Quinchamalí, por ejemplo, está protegido como patrimonio inmaterial, pero no está protegido el territorio de donde ellas sacan la greda. Entonces, por ejemplo, si hiciera un proyecto y quisieran, no sé, eliminar las vetas donde sacan la greda, perfectamente lo podrían hacer porque no hay legislación que lo proteja. Entonces ahí es cuando entra el patrimonio en conflicto, porque si bien es cierto, protegemos a las loceras, pero no protegemos su fuente de donde pueden sacar los elementos sus recursos para poder hacer las manufacturas. Entonces, cuando se hacen proyectos, pasan este tipo de situaciones y se producen este tipo de conflictos. Por eso hoy día se quiere actualizar la ley, se quiere ampliar y se quiere abarcar todos estos patrimonios emergentes, porque como que protegemos a media en Chile, protegemos un poco eh, eh, como a la mitad de las cosas. Protegemos las loceras, pero no sus fuentes de recursos. Protegemos el patrimonio vivo, pero no los lugares donde se manifiestan. Entonces, en ese sentido, ¿cuál creen ustedes, por ejemplo, que podría ser la amenaza que puedan sufrir un patrimonio justamente porque no hay declaratorias que están hechas para que proteja esta relación que existe entre el ser humano y la naturaleza? Pablo. Que estos patrimonios sean ocupados para otras cosas, para explotarlos, quizás encuentren ahí, no sé, oro, petróleo, cualquier cosa y sean usados para ese fin. Y ahí se acabe todo esa hermosura que tenemos en todo nuestro territorio. Y de paso, solamente decir que aquí en Talca hay un diputado Guzmán, que está haciendo una campaña bastante intensa por redes sociales, que su intención es quitarle la denominación de patrimonio a la Escuela de las Concentradas y al Mercado Central, que hace muchos años están votados por una inoperancia y desidia del sector político de derecha, diría yo, y de todo tipo de políticos,
que les da lo mismo que esté eso ahí votado. Entonces ahora este diputadillo lo que quiere es que se quite esa denominación con el fin obviamente de un interés especulativo inmobiliario, poner algún mall, cosa que aquí al talquino le da lo mismo, porque el talquino básicamente es una persona bastante ignorante en ese sentido, o sea, le da lo mismo. Hay muchas personas, la gran mayoría de las personas les gustaría que pusieran un mall, un supermercado, estacionamiento subterráneo, no sé, boutiques, etcétera, y les da lo mismo el pasado, su historia. Sí, pero la historia dice que es muy difícil que desafecten un lugar como patrimonio. Muy difícil. Ojalá. Es muy difícil que desafecten un lugar como patrimonio. Son casos así, por muy patrimonio en peligro, por muy eh, en mal estado de conservación que esté un lugar, es muy difícil. Ahora, hay muchos ejemplos como del rol que ocupe en el Estado para poder proteger estos lugares. Si bien es cierto, tiene una declaratoria, hay lugares, no sé si ustedes conocen donde está el Mercurio, que les di una vez el ejemplo, que se conservan los muros, pero se construye un edificio. A veces las soluciones no son las óptimas, pero sí evitamos en el fondo y que se demuela patrimonio. ¿Se acuerdan cuando vimos el ejemplo de la excavación arqueológica en el norte de Chile? Que ahí fue la presión de las comunidades. Y aquí es muy importante porque justamente las comunidades muchas veces son las que promueven la conservación del patrimonio. Eh, de hecho, hay una asociación de barrios patrimoniales, por ejemplo, donde están los vecinos del barrio Yungay, los vecinos de la Villa Frey, eh, vecinos que en el fondo ellos, como personas, no le entregan la potestad al Estado para que los proteja, sino que ellos como vecinos, por ejemplo, trabajan en que se declare un monumento histórico nacional su barrio. Eh, ¿Por qué? Porque ellos son los que viven el patrimonio y conservan el patrimonio. Entonces, este empoderamiento que tiene que haber por parte como de los ciudadanos es muy importante porque significa que no solamente hay un reconocimiento y valoración por un sistema de vida o por una forma de vida que puede ser única o irrepetible, como dice la ley o establece la ley, sino que no hay intervención del Estado. Y a veces la presión de la sociedad civil evita, por ejemplo, que sucedan estas cosas como que se empiecen a demoler edificios o se empiecen a hacer o a veces, por ejemplo, se le pide al Estado que lo compre para que se haga cargo o el municipio lo administre justamente para evitar el deterioro de estos lugares. Y como les decía, es muy difícil que un patrimonio sea desafectado, como se dice. Yo no conozco ningún caso que sea desafectado. Esa tibilingo, que me parece que es una de esas plantas hidroeléctricas que existían en el sur. En algún momento los dueños pidieron la desafectación, pero se la negaron, y después hubo un proyecto de conservación y de restauración para poder ir recuperándola. Y de hecho, el Estado, cuando pasan estas cosas, pone de su bolsillo, el Consejo de Monumentos hace convenio y hace obras de emergencia que se llaman, para que el edificio, por ejemplo, no se caiga o si está con problemas de seguridad, les hacen cierre y de a poco ir mejorando e interviniendo. Pero aquí es importante la acción que tienen las comunidades. Y por eso hay por eso esta relación que tiene que haber entre las personas con los lugares y los espacios donde habitan. Y cómo nosotros hacemos o tenemos este espacio es visitando el patrimonio. Por eso yo le digo, este fin de semana traten de ir a ver todos los lugares que sean posibles, porque hay muchas cosas por hacer en cuanto a patrimonio. ¿Ya? Ahora, como hemos visto, lo del patrimonio natural, quiero también que establezcamos esta relación que existe con el patrimonio inmaterial. Yo sé que nosotros lo hemos trabajado y lo hemos visto, pero también es importante que lo veamos desde otro punto de vista, que eh,
pasado de cruzarte con una fiesta tradicional, un trabajo de artesanía o una comida que sea característica de una comunidad a lo largo del país? Con la modernidad de la cultura globalizada, los constantes estímulos nuevos que recibimos y las infinitas ventanas al mundo que tenemos al alcance de nuestra mano, a veces nos pasa que no vemos las riquezas que tenemos a nuestro alrededor. UNESCO, la Agencia de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, ha definido este fenómeno que se repite en todo el mundo. Lo denominan Patrimonio Cultural Inmaterial. Oye, pero ¿qué diablos es esto de patrimonio cultural inmaterial? A ver, vámonos lentos por las piedras. Quizás eres parte de una comunidad que mantiene un patrimonio inmaterial y no lo sabías. Quizás conoces alguna manifestación cultural que das por sentado solo porque está ahí mismo y siempre la has visto. El patrimonio inmaterial puede ser muchas cosas: prácticas, expresiones, saberes o técnicas, que comunidades de personas lo transmiten de generación en generación y que reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. El problema es que al estar bombardeados de información y estímulos, constantemente olvidamos poner en valor lo que nos rodea. O sea que no nos cuesta nada creernos gringos y olvidarnos de dónde somos, de nuestras identidades. Algo así. Afortunadamente, los países miembros de la UNESCO se han puesto de acuerdo en que estos fenómenos deben salvaguardarse. En Chile contamos con herramientas para asegurarnos de que esas características que forman parte de nuestra identidad no se pierdan. O sea, estamos listos entonces. Por ahí va. Pero el patrimonio inmaterial no aparece ni se mantiene por arte de magia. Existen muchas amenazas como la destrucción de ecosistemas, las industrias extractivistas, la migración campo-ciudad y falta de valoración a saberes y productos artesanales. El patrimonio inmaterial es algo que está vivo en nuestras comunidades solamente porque hay personas que han venido manteniendo tradiciones desde hace generaciones y a quienes hoy les importa continuar llevándolas adelante. ¡Qué bonito! Me entró algo en el ojo. El Estado tiene herramientas para que junto a las comunidades no perdamos esas tradiciones culturales que están vivas hasta ahora. El proceso comienza mediante una solicitud ciudadana que permite activar una serie de herramientas para que esos tesoros culturales que hacen que nos sintamos parte de una comunidad no se queden congelados en el tiempo. Trabajando en conjunto daremos el primer paso para salvaguardar nuestro patrimonio cultural inmaterial. ¿Les gustó? A mí lo que me gusta de este video, hay algo que se relaciona cuando dice, si se pone en peligro el patrimonio, se pone en peligro el ecosistema, también ponemos en peligro el patrimonio inmaterial, o sea, las personas que habitaban, esta relación que yo les hablaba recién con la naturaleza. Y pensando un poco en esas amenazas, Pablo decía, bueno, las industrias, como decía el video, las industrias extractivistas también pueden generar pérdida de patrimonio, pero la sequía, por ejemplo, como ha sucedido mucho en África, que ha habido una migración muy grande de la población por la sequía, que ha terminado con comunidades enteras. La guerra también pone en peligro el patrimonio de las comunidades. Los desastres naturales, nosotros que somos tan buenos para los maremotos, para los terremotos, para los aluviones que arrasan con ciudades enteras. Entonces, justamente dentro de del mismo ministerio hay un organismo y hay una institución que se preocupa como del patrimonio en peligro y que no está afectado solamente a lo mejor por estas grandes proyectos de inversión que a veces pueden correr el riesgo de que desaparezca a lo mejor un territorio, desaparezca ciertas formas de vida. También hay otros desastres naturales como los aluviones, las lluvias intensas, por eso es importante gestionar, como se dice, el patrimonio. Y que eso lo vamos a ver ya como en la tercera unidad. Pero también quiero que nos quedemos con otra cosa que también es importante. Hay industrias que tienen muy buenas prácticas relacionadas con el patrimonio. Cuando se reconoce el patrimonio tanto legalmente como a partir de las comunidades, se pueden hacer proyectos fantásticos, como vimos el otro día, por ejemplo, todo lo que hace Metro. Metro tiene muy buenas prácticas relacionadas con la conservación del patrimonio. Independiente de lo que exija la ley, porque la ley cuando se hacen los estudios de impacto ambiental dice ya tiene que conservarse el patrimonio material, el patrimonio inmaterial, las prácticas culturales,
pero hay lugares que hay empresas que van mucho más allá. El metro es una de ellas. La carretera, cuando se hizo la carretera norte y vimos la excavación arqueológica, hubo un proyecto de investigación que duró 2 o 3 años. Algunas SAESA, por ejemplo, son empresas también que hacen un buen trabajo. COPEC, ahora, por ejemplo, de hecho, estaban viendo un proyecto unos colegas que tuvieron que ampliar unas estaciones de servicios y encontraron hallazgos arqueológicos y formaron un pequeño museo dentro de una comunidad. Entonces, como que cada día hay más conciencia por parte de las empresas a ver el tema del patrimonio como algo importante y que se relaciona con, ustedes se van a reír, pero a mí me cuesta mucho decir esta palabra, no es sostenibilidad, es, eh, es como con estas buenas prácticas de la industria que tiene que ver con ay, con la ética. ¿Cómo se, es una que se dice en inglés, ¿no? Es como que existe tanta necesidad de decir las cosas en inglés en este país. Eh, Entertainment, espérenme. Buenas prácticas en la empresa. Eh, Ahí no me acuerdo cómo es el nombre, pero se hace y se utiliza mucho, ¿ya? Entonces, si nosotros comparamos, independientemente de estas buenas prácticas que pueden tener algunas personas, algunas industrias, eh, nosotros cuando entendemos el patrimonio, por ejemplo, como Torres del Paine, no lo entendemos solamente como desde la biodiversidad, sino también como una identidad territorial. El Lauca, por ejemplo, es donde se asocia la cultura aymara con la naturaleza, esta como estrecha relación. O Galápagos, entre la ciencia y la cultura. ¿Y por qué es necesario en el fondo hacer esta distinción? Porque justamente nosotros cuando necesitamos poner en valor un espacio, tenemos que también identificar como distintas capas de ese espacio. Se supone que esto es un trabajo en grupo, pero no sé si lo quieren hacer o lo hacemos entre todos. Eh, por ejemplo, vamos a tomar Chiloé. ¿Qué prácticas, por ejemplo, nosotros podemos rescatar de Chiloé? Prácticas. A las cosas que pueden hacer las personas asociadas a Chiloé. Prácticas culturales. ¿Quién se anota? Una minga, por ejemplo. Una minga, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otra práctica hay? ¿Qué otras tradiciones hay en Chiloé? Hablemos de patrimonio material. ¿Cuál es el patrimonio material de Chiloé? Objetos, como objetos. ¿Qué identifican ustedes? ¿O qué recuerdan? La construcción de Palafito, de las casas en Palafito, ¿no? Ya, pero ese es material inmueble, perfecto. Ujú. ¿Qué Sí, más? ¿Los demás? ¿Qué más reconocemos de Chiloé? Las iglesias, ¿cierto? La iglesia la de Chiloé iglesia. que son patrimonio de la humanidad, que lo vimos. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, con la alimentación? Que hay canciones relacionadas con eso. El curanto, la práctica de hacer curanto, El juntarse ahí curanto, entre todos y hacer el, comida, comilona el, grande. chapa- el chapalele, el curanto, el chapalele, las tradiciones, ¿cómo se llama? El caleuche, ¿cierto? El trauco, en los usos, en la madera como elemento principal de construcción con que se hacen los botes, con lo que se hace en las casas. Entonces, nosotros en un lugar, por ejemplo, en un lugar o en un espacio, nosotros podemos ir identificando distintos elementos asociados a ese lugar, que pueden ser materiales, inmateriales, naturales, culturales. Entonces podemos ir construyendo
en el fondo, la identidad de ese espacio a partir de las caracterizaciones que nosotros hagamos de ese espacio relacionado con estas prácticas del patrimonio. Entonces, como para cerrar, podríamos decir que el patrimonio natural no puede comprenderse únicamente como un conjunto de elementos ambientales aislados, sino como parte de un sistema complejo en el que interactúa la naturaleza, la cultura y las comunidades. O sea, nunca nos olvidemos de esto, que el paisaje no es y por eso se habla de paisaje hoy día y no se habla de naturaleza, ¿ya? Tal como se ha trabajado en esta sesión, los paisajes naturales no solo constituyen entornos físicos, sino que también son espacios donde se construyen las memorias, las identidades y los significados colectivos. Si yo, como decíamos, la greda de Pomaire, la greda de Quinchamalí, el poncho de tal lugar, la chupalla de otro lugar. En este sentido, analizar el patrimonio implica reconocer las relaciones entre sus distintas dimensiones, entendiendo que la pérdida de un entorno natural no solo representa un daño ecológico, sino también una transformación de las formas de vida y en los vínculos culturales con las comunidades. Desde esta perspectiva, la conservación del patrimonio natural se presenta como un desafío que trasciende lo ambiental, situándose en el ámbito de lo social, lo cultural y lo ético. Y yo creo que aquí esta palabra, que se usa muy poco en patrimonio, pero yo creo que es muy importante, es la ética, como, o sí, podríamos decir, en relación a cuidar lo que significa nuestro patrimonio. Y cuidar este patrimonio significa que cuando nosotros encontramos, por ejemplo, un hallazgo arqueológico, si encontramos a alguien rayando, porque se usa mucho, rayar los monumentos, eso también es parte de nuestra conciencia, de decirle a alguien, bueno, no sé cómo están los tiempos para hacerlo, pero decirle a alguien que eso no se hace. A lo mejor justamente nosotros no cuidamos nuestro patrimonio porque no lo conocemos, pero en la medida en que nosotros conocemos nuestro patrimonio, empezamos a valorarlo y empezamos a conservarlo. O sea, ¿cuántos de nosotros, a partir, a lo mejor, ojalá, de esta clase, ustedes se den cuenta de que van a empezar a guardar los álbumes de fotos, van a empezar a guardar ciertas cosas que antes no guardaban, porque finalmente nosotros como personas naturales también en el fondo generamos patrimonio, y el tener conciencia de eso es sumamente importante porque nos permite en el fondo construir para las futuras generaciones. Así que eso, chicos y chicas, les quiero mostrar algo para que se motiven, que existe una página, que es la página del Consejo de Monumentos Nacionales, donde están todas las actividades por regiones. Que pueden visitar, donde hay actividades con accesibilidad, actividades pensadas en los niños y sus familias, participación de pueblos originarios, participación de la cultura inmaterial. En Chile, hasta el momento, hay 3.000 actividades donde ustedes pueden ir. Hay taller de quipus, taller de, esto en Santiago, ruta patrimonial por el Capañán, charla como visión de pueblos originarios, taller de cordonería andina, hay CENFE, historia de fe y resiliencia, la ruta del vino del desierto, la cripta de O'Higgins. Esta exposición la hice yo hace como 20 años y todavía está ahí. Villa Baviera, visita el Palacio Cauciño, y así, para que ustedes puedan visitar y puedan ver lugares que probablemente nunca podían o nunca tenían pensado el poder conocerla. Miren, la ruta del vino, la ruta del bus, del patrimonio cultural del Alcahue, o sea, de todo Chile. Miren, didáctica del objeto patrimonial vikingo. Y así. Ruta patrimonial La Llorona, entre el mito y la realidad. Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar, Coquimbo. Por si se atreven, Quinchamalí, que estábamos hablando recién de Quinchamalí en Chillán. Espacios de memoria. Museo de Feria del Mar en Coquimbo.
para que se motiven y vayan. Y lo que no les gusta, les voy a presentar la próxima evaluación. La próxima evaluación, que corresponde a la segunda unidad, en el fondo es una especie de cuestionario que vamos a trabajar, que yo ya se lo subí en la plataforma, y tienen una semana para desarrollar. Y tienen que desarrollar 3 preguntas, ¿ya? La idea es que tenga una extensión cada una entre 1200 y 1800 palabras. Esta se hace de manera individual, no es grupal, y son 3 preguntas. La primera es la ampliación del concepto de patrimonio. Se la estoy proyectando, ¿no? Sí. El concepto del objeto, la ampliación del concepto de patrimonio del objeto material al inmaterial representa una mejora efectiva para la inclusión de las comunidades o ha introducido nuevas y mayores tensiones a las instituciones en la valoración y sostenibilidad cultural. Aquí ustedes tienen que explicar esto y decir sí, si no, si corresponde o no corresponde. ¿Y por qué? Y consultarlo con su bibliografía. ¿De qué manera la institucionalidad patrimonial debe redefinir y articular sus herramientas de conservación y protección para abordar la complejidad de las manifestaciones culturales actuales, superando las limitaciones impuestas por las clasificaciones tradicionales y la normativa actual? Es lo que hoy día conversábamos, los nuevos patrimonios o los patrimonios emergentes, cómo la ley actúa de una manera y define el patrimonio de una manera, pero nosotros tenemos una diversidad distinta, podríamos decirlo. Y la tercera pregunta, ¿en qué medida la evolución y clasificación del patrimonio se ha traducido efectivamente en una herramienta para la comprensión y mejora de la realidad social y cultural más allá del inventario y catalogación de los bienes culturales? O sea, más allá del decir que tenemos patrimonio. O sea, ¿qué beneficio nos da de tener patrimonio? ¿Qué nos enriquece como sociedad? ¿Qué podemos conservar a futuro? ¿Qué trabajos se pueden generar a partir del patrimonio también? ¿Ya? O no. Entonces, estas son las 3 preguntas. Yo se las voy a activar ahora en el, en el Blackboard para que puedan empezar a trabajarlas. Eso. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Profe, ¿qué plazo es eso? ¿Qué plazo tiene esa entrega? Hasta el próximo jueves. Ya, ok. Sí, se las voy a... Profesora, yo tengo una pregunta, profe. Esa Dígame. es una solemne, ¿verdad? La segunda solemne. Muy- Sí. Ahí le estoy activando sacando lo oculto para que las puedan ver al tiro. Y puedan hacerlo sobre un caso de estudio que visiten durante el fin de semana. Eso, chicos y chicas. Espero que hayan tenido un buen retorno de su semana de descanso, pero no les podía mandar la prueba antes. Así que eso. Gracias, profe. Que tenga buena noche igual. Igual, cuídense, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao. Profe, Gracias. pasó la lista, ¿verdad? No, no, menos Hola. mal que me avisó. No sé, vamos a ver la lista. Menos mal que es que ya ustedes saben que yo me pongo a hablar y se me olvida que tengo que pasar la asistencia. Aquí estamos. Entonces, ¿Oscar está o no? No lo vi. ¿Claudia General está? Poco, no la escucho hoy día. Sí, profe, presente. Ah, sí está. Cristian sí estaba. Acá. Claudia Hernández está o no? A ver, está Claudia Hernández. Pablo sí estaba. Gabriel Jofré no estaba. Aquí, profe. Ah, sí estaba ya. Víctor Montesinos. Acá presente. Felipe Mora.
Presente, profe. Ya. Mariana sí estaba. Ana Presente. Ana no estaba. Marcela Rivera no estaba. Min Rosales, Aquí, Matías Toledo, no había Matías hoy día. Profe, Yo- se me conectaba, pero se me desactivaba, entonces estaba ya. teniendo ¿Cuál es su- problemas para conectarme. Marcela Rivera, ya. Marcela Rivera, perfecto. Jonathan Valenzuela Sí, presente. y Joaquín también lo vi. Ya, listo. Ya, chiquillo, los vi muy callados hoy día. ¿Ah? No me gusta que estén tan callados. Se los digo solamente para que la próxima clase participen más. Me gusta que me cuenten sus experiencias patrimoniales. ¿Ya? Recuerden que aquí todos tenemos algo que decir.